lo primero obviamente pues agradecerte por participar y dedicarnos este tiempo. Y lo primero que quisiéramos es que digamos que nos cuentes un poquito de Danilza, de la experiencia, de quién eres, de qué haces en República Dominicana. Y ya con eso podemos entrar un poco a las preguntas. Exacto, bueno, mi nombre es Danilza Peña Medina, yo soy, bueno, de República Dominicana, soy licenciada en Derecho, me gradué de la Pontificia Universidad Católica María y Maestra, estoy estudiando periodismo aquí en República Dominicana, pertenezco a varias organizaciones nacionales e internacionales sobre el tema de juventud, derechos humanos, democracia y transparencia. En República Dominicana me encuentro vinculada en varias organizaciones de sociedad civil, como es Participación Ciudadana, y otras instituciones aquí en República Dominicana. Trabajo en el Ministerio Público sobre el tema de derechos humanos y también con proyectos en Cancillería sobre el tema de Consejo de Seguridad, Naciones Unidas, también de la OEA. Entonces, básicamente viene siendo como mi desempeño profesional y académico en República Dominicana y a las órdenes. Gracias, Danilza. Bueno, entonces la primera pregunta que habíamos pensado pues es un poco sobre el contexto de República Dominicana, especialmente pues que República Dominicana es el único país de la región donde se han celebrado elecciones en el contexto del coronavirus. Entonces, digamos, hay otros países que las han pospuesto, pero en el caso de República Dominicana se mantuvo la decisión. Y ¿cómo fue todo ese proceso de decidir que las elecciones se mantenían? Y si en algún momento la sociedad civil tuvo pues como una voz dentro de todo ese proceso de toma de decisión. Exacto, bueno, en República Dominicana realmente sí se pospusieron las elecciones. Las elecciones de República Dominicana es en mayo, el tercer domingo de mayo, según lo menciona la Constitución de la República Dominicana. Entonces, la pandemia, el auge viene entre marzo y abril. Entonces, marzo y abril, el órgano administrativo electoral hizo consultas a todos los partidos políticos. Aquí en República Dominicana somos 26 partidos políticos, bueno, 27 con la incorporación de un nuevo partido político, pero para las próximas elecciones. Entonces se hizo la consulta a los 26 partidos políticos, estos se enviaron sus opiniones mediante comunicaciones y ya cuando la Junta se le fue enviada la comunicación, todos los partidos políticos estaban de acuerdo que se pospusieran las elecciones de mayo, obviamente las condiciones no estaban viables con el tema de la pandemia. En ese momento la tasa de mortalidad en República Dominicana era de 5.0, ahora mismo ha bajado mucho a un 2.0 y ha llegado hasta incluso a 1%, pero en ese momento la tasa de mortalidad era muy alta. Entonces, tomando en cuenta esa situación, la Junta pospuso las elecciones, debe que ser en marzo, que fue entonces el 5 de julio recientemente. Otro punto es que algunos partidos políticos decían que era preferible que sea después de agosto las elecciones, pero aquí en República Dominicana la Constitución dice que el nuevo mandato de 4 años toma juramento el 6 de agosto. Por tanto, debía tomarse una fecha antes del 16 de agosto por el tema de la juramentación, porque la Constitución lo dice así, o sea, en dado caso que no se hacían las elecciones, el 16 de agosto no se iban a juramentar nadie. Entonces, ¿qué pasaba con los funcionarios actuales electivos? Si seguía, no seguía. Entonces hubo hubo una discusión un poco intensa con el tema de derecho constitucional y derecho electoral, pero entonces al final por consenso con la sociedad civil, los partidos políticos, se decidió que fuese 5 de julio. Había muchas personas que estaban un poco escépticas de que ese día pudiesen realizarse las elecciones, pero la Junta hizo realmente un trabajo muy bueno en el tema de la organización, los protocolos, conjunto con la OEA, que fue muy consultada, UNIOE, también, y se hizo un trabajo de consenso para buscar protocolos viables, y ya en República Dominicana la tasa de mortalidad ha disminuido bastante, como le estaba mencionando, y por eso, tomando en cuenta ese contexto, se prefirió que las elecciones fuesen el 5 de julio. O sea, fueron pospuestas en República Dominicana. Yo creo que la primera fue Guyana Francesa, que fue una selección en medio de la pandemia, aunque es en el momento, en el auge, o sea, el auge de la pandemia, por ejemplo, en Guyana Francesa no había llegado, pero por lo menos esa fue como que dice la primera selección en la pandemia, pero no estaba, en ese momento no había contagios allá en Guyana Francesa. Ok, muchas gracias, Danilza. Y pues
sabemos que la llegada de la pandemia trajo consigo ciertas implicaciones. Si bien la campaña electoral se pudo tal vez llevar a cabo, pero en el momento de la llegada de la pandemia pudo haber enfrentado ciertos desafíos. Nos gustaría, y también hemos visto que a lo largo del trabajo de RedLab y con Monitor Civicus hemos reportado algunos casos en donde debido a la pandemia, debido al COVID-19, las libertades como la libertad de información y de expresión se han visto coartadas. Nos gustaría saber primero cómo se vieron las campañas, cómo se vieron afectadas las campañas en este escenario de COVID, y a su vez conocer pues la situación, si esta situación privilegió a algunos grupos en particular o afectó a otros, en especial como en el acceso a la información o a los medios de comunicación a participar de esta campaña. Bueno, en el tema de la campaña, realmente aquí se vio mucha dificultad, porque aquí la cultura dominicana es realizar muchas caravanas, muchos mítines, reuniones. Aquí la campaña política se siente mucho. Entonces, muchos políticos, adaptarse a esta nueva modalidad, prácticamente hubo muchas personas que no podían realizar campañas electorales, porque ustedes saben que, por ejemplo, las redes sociales, los medios de comunicación, es un medio que se puede utilizar, pero un poco costoso. Entonces, no todos los candidatos tienen esa accesibilidad a esos recursos y, por tanto, hubo candidatos que pudiese mencionar que prácticamente eran candidatos, pero no pudieron hacer campaña tomando en cuenta el contexto actual. Entonces, al principio de la pandemia, cuando viene en marzo y abril, prácticamente todos los candidatos presidenciales y legislativos no estaban pasivos en sus casas. Prácticamente nadie estaba como haciendo campaña, solamente reuniones virtuales, entrevistas. No obstante, el único candidato que desde el momento uno prácticamente estaba haciendo campaña y que le benefició incluso el contexto fue el candidato del gobierno, Gonzalo Castillo, candidato presidencial del PLD, del partido actual. Él estuvo haciendo campaña de manera muy activa desde el momento de la pandemia, utilizando recursos de la campaña, porque tiene una empresa privada de tema de aviones. Entonces, él hizo muchas ayudas, trayendo ayuda en China, Estados Unidos, Venezuela, o sea, él prácticamente el contexto de la campaña le benefició, por lo menos en el mes de abril, incluso subió mucho en el tema de las encuestas, porque prácticamente era el único candidato que estaba totalmente en la calle, porque obviamente tenía los recursos económicos, a una persona muy pudiente, y entonces el gobierno le facilitaba obviamente la situación, que por ejemplo el toque de queda, él salía en las noches, nunca. O sea, aquí hay toque de queda, se supone que tú no puedes salir a tal tiempo, él tenía su permiso, otros candidatos no la tenían. También otro tema es que la candidata vicepresidencial del candidato Gonzalo Castillo era Margarita Cedeño de Fernández. Ella actualmente es la vicepresidenta actual y ella estaba manejando los temas de las ayudas sociales en el tema de la pandemia. Entonces, prácticamente ella era candidata y siendo funcionaria pública. Entonces, eso como quien dice, le benefició mucho obviamente a los candidatos de gobierno. Y en este caso, por ejemplo, la candidata vicepresidencial, ella que nunca ha hecho alocuciones, así, ella estaba haciendo alocución en tiempo de la pandemia. Entonces, prácticamente se puede decir que el candidato de gobierno, en este caso Gonzalo Castillo, y la candidata vicepresidencial se beneficiaban mucho del contexto de la pandemia. Luego que los demás candidatos, en este caso Luis Abinader y Leonel Fernández, se dan cuenta que Gonzalo Castillo estaba subiendo mucho, salieron a las calles a hacer campaña. El candidato Luis Abinader, que fue el candidato opositor que ganó, pudo contrarrestar un poco la campaña que estaba haciendo el candidato Gonzalo Castillo, con denuncias a la corrupción y demás, y por tanto, o sea, puede decir que le benefició, o sea, pudo revertir un poco el daño que le estaba haciendo con el tema de la pandemia, pero al principio fue muy, muy complicado. En el tema de la sociedad civil, aquí, por ejemplo, el tema de acceso a la información pública, o sea, se sigue utilizando aquí en República Dominicana, que tú puedes solicitar información a las instituciones públicas, pero aquí, por ejemplo, el Poder Judicial tomó un tema por el tema de la pandemia, los plazos no se estaban contando, y por tanto, si tú solicitas una información a una institución pública, la ley dice que dentro de 15 días hábiles que te tienen que mandar información,
Entonces, como a veces no te la mandan, tú no puedes hacer un recurso al tribunal administrativo, porque como los plazos estaban pausados, entonces puede decirse que la libertad de acceso a la información pública fue un poquito perjudicada, porque las personas, por ejemplo, la sociedad civil, en este caso, solicitaban la información, la institución no la mandaba, pero tú no tenías un recurso donde asistir porque todos los plazos estaban paralizados y suspendidos. Recientemente fueron abiertos a finales de julio, hace como menos de una semana, pero en ese momento no se estaba solicitando mucha información, pero hasta el momento, por lo menos en el tema de la pandemia, hubo ciertos casos de corrupción aquí en República Dominicana con tema de licitaciones y contrataciones públicas, pero después de ahí, hasta el momento, la sociedad civil, por ejemplo, tuvo una participación activa, pero por esa parte de acceso a la información pública no tanto. Gracias, Denisa, por tu tiempo y por contestar nuestras preguntas. Quería saber cómo, teniendo en cuenta las medidas de COVID, que son de distanciamiento, de quedarse en casa, ¿puedes contarnos un poco cómo fue la elección en el día? Si hubo el voto electrónico o voto de correo, y cuáles son las medidas sanitarias que estuvieron en el protocolo. Bueno, con ese tema, la Junta Central Electoral hizo un trabajo de consulta a los organismos internacionales, a la OEA y a la Unión. Ellos tienen unos manuales que han estado trabajando en ello y la Junta Central se le apoyó mucho a esos manuales. Se hizo un protocolo sanitario en el cual los partidos políticos tuvieron participación a ese protocolo sanitario y también se le permitió a la sociedad civil opinar del mismo. Con relación al día de las elecciones, yo fui observadora en tema de género ese día y realmente los protocolos se estaban aplicando, pero la ciudadanía, en este caso, no estábamos llevando totalmente el protocolo. Por ejemplo, en el tema del distanciamiento social, la gente se desesperaba un poco, o sea, tú estás a 1 metro, la gente no quería, la gente quería estar más cerca de la puerta, llegaba mucha gente al mismo tiempo, realmente en el tema de la aplicación del protocolo se puede decir que el órgano electoral lo aplicó correctamente con la mascarilla, los temas alcohol, manitas limpias, los temas sanitarios que tenían muchos cuidados, mucha limpieza, pero la ciudadanía no respetó mucho los protocolos en esa parte y se vio un poco dificultad ese día de la pandemia. O sea, el día de la pandemia realmente hubo mucho tumulto de gente y no fue controlada debidamente. Entonces puede decirse, o sea, se aplicó como quien dice protocolo, pero la ciudadanía no fue muy, o sea, no respetó esas medidas en esa parte. Ok, gracias. Y pues se tuvieron en cuenta algunas estrategias como el voto electrónico, o desde un principio se habló de hacerlo presencial y pues no optar por esas nuevas herramientas. Exacto. Bueno, aquí se implementó el voto automatizado, que viene siendo el voto electrónico en las elecciones, en las primarias de octubre, pero aquí sucedió mucho inconveniente y es que el partido de gobierno realizó unas primarias en el cual el candidato Gonzalo Castillo y el candidato Leonel Fernández estaban cursando por ser candidatos presidenciales por el partido de gobierno. Es el margen o sea, el candidato Leonel Fernández perdió con muy poco margen y él dijo que el voto automatizado hubo fraude, que había personas que votaban con la cédula en casa. Realmente fueron denuncias que el país estaba en vilo por más de un mes. O sea, fueron muchas denuncias que se realizaron. Entonces, las personas estaban un poco escépticas de que se realizaran elecciones, voto electrónico y voto automatizado. Entonces, el problema fue con las elecciones de febrero. Las elecciones de febrero, la Junta dijo que se iban a realizar elecciones manuales y elecciones con voto electrónico. Las elecciones con voto electrónico iban a ser en las ciudades, Distrito Nacional, en la capital, donde hay mucha señal aquí en República Dominicana, y en los lugares, por ejemplo, en las ciudades, municipios que estaban un poco alejados con el tema de la señal, se iban a utilizar votos manuales. Pero el día de las elecciones, que son en febrero, las elecciones municipales, no se pudieron realizar las elecciones, que es la primera vez en la historia que sucede en República Dominicana que unas elecciones el mismo día estén suspendidas. Entonces se dieron cuenta que el voto automatizado tenía algunos problemas de errores con el tema de las boletas.
Entonces, con la suspensión de las elecciones de febrero, los partidos políticos, la sociedad civil, la ciudadanía completa, aquí se hicieron protestas, muchas manifestaciones, que desde hace tiempo en República Dominicana no se sentía así un disgusto tan grande por el tema de la suspensión de las elecciones. Entonces, el tema del voto automatizado y voto electrónico para las elecciones de julio iba a ser muy difícil consenso, porque los partidos políticos no estaban de acuerdo, el partido de oposición, la sociedad civil, por lo que había sucedido en febrero, y no era ya un medio confiable por las elecciones que habían pasado en las primarias de octubre y lo que había pasado en las elecciones de febrero. Entonces se decidió que fuese solamente voto electrónico, y con el voto en correo, aquí en República Dominicana no tenemos un sistema, no tenemos ese sistema aquí como Estados Unidos, entonces nunca fue una posibilidad tampoco, ni tampoco la Constitución de Dominicana dice que voto es directo y tiene que hacerse, o sea, el voto es directo, y hay personas que dicen que eso dice que hay que hacerlo de manera presencial. Entonces hay un tema constitucional ahí que también fue tocado y nunca, realmente esa posibilidad nunca surgió, como quien dice. Ok, muchas gracias. Y además sabemos que, bueno, eso es una de las cuestiones que siempre pues se habla y siempre se le critica al voto electrónico, pues que no puede ser tan general y muchas personas se quedan sin participar. Además que República Dominicana cuenta con un historial de alta participación en las elecciones. Me gustaría saber si esto se vio afectado, cómo reaccionó la ciudadanía en medio de una pandemia a asistir a votar, si subieron o bajaron los niveles de participación, y además si la tasa de contagios o de infectados podrían asociarse, o sea, se podría asociar como si hubo un aumento, se podría asociar con las elecciones. Exacto. Bueno, la participación en estas elecciones fueron las más bajas desde 1966 hasta la fecha, han sido las más bajas en la República Dominicana. La participación electoral siempre ha sido alrededor de un 70%. Somos el país sin voto obligatorio que más asiste a las urnas a votar. En este caso, las elecciones presidenciales y legislativas, que son donde más las personas acuden a votar y tienen más intención y más motivaciones. La participación en este caso fue la más baja y obviamente influyó mucho la pandemia, el tema de los contagios, el tema de los protocolos, las largas filas que habían cuando tú ibas a votar, porque como le estaba comentando, había un metro de distancia y la gente como que se asustaba un poco, y entonces la gente iba y se devolvía. Entonces, obviamente la participación disminuyó mucho en esas elecciones y se vio muy afectada por el tema de la pandemia. Alrededor fue un 55% de República Dominicana, es decir, bajó casi un 15, de 14 a 15% la participación. Y Denisa, decías que estabas ahí como observadora en el tema de género. Sí. ¿Tendrías alguna información acerca de la participación de grupos específicos? ¿Hubo algún grupo que estuvo más comprometido para participar que otro o no? Bueno, estamos en la elaboración del informe, pero por ejemplo en el tema de los contagios, el tema de los adultos mayores y personas que tenían alguna enfermedad no acudieron a votar, son personas que obviamente si están contagiadas son un poquito más vulnerables con el tema del COVID. Y con el tema de los grupos específicos, el tema de la mujer, realmente la participación en las candidaturas, aunque se aprobó una ley de partidos políticos y ley electoral que aumentaba un poco la cuota de género, en este caso, en las elecciones de 2020, bajó la disminución de candidatas electas a posiciones selectivos. En este caso, entonces, podríamos decir que un grupo afectado, en este caso, fueron las mujeres, que, por ejemplo, en el 2016 hubo más candidatas selectivas que ganaron posiciones que ahora en el 2020. Y, por ejemplo, en este caso, algo que ayudó mucho fue el tema de la juventud, que, por ejemplo, en comparación de 2016, el tema de los candidatos jóvenes selectivos fue mucho mayor en el 2020 que 2016. Por ejemplo, en el 2016 fueron 5 diputados jóvenes nacionales, en este caso tenemos alrededor de 25, 26 diputados jóvenes nacionales. O sea que, por ejemplo, en el caso de la juventud, en este caso le benefició un poco, obviamente podían hacer más campaña, podían desenvolverse un poco mejor de manera virtual, y le benefició mucho, o sea, la nueva adaptación de la pandemia, a diferencia de los candidatos
un poco mayores y en este caso las mujeres que fueron muy perjudicadas también. Danilza, y digamos un poco como a manera de conclusión y recogiendo como estos resultados que tú nos has compartido de cómo afectó, por ejemplo, a los jóvenes y a las mujeres de manera diferencial, digamos, ¿qué recomendaciones le darías tú a un país que quiera hacer elecciones en medio de una pandemia, de la región o fuera de la región, pero de la experiencia que tú tuviste y que el país tuvo, ¿qué recomendaciones darías tú? Exactamente. Bueno, la recomendación, en este caso, cuando pasaron las elecciones, el tema del rebrote nuevamente aquí en República Dominicana aumentó muchísimo. Entonces, algunos analistas y algunos informes que se han realizado han concluido de que la pandemia, o sea, ya las elecciones en sí fue un punto de contagio, obviamente, por los protocolos que nos estaban siguiendo por parte de la ciudadanía, pero también dificultó mucho el tema de la campaña. Y es que en el mes de junio, por ejemplo, las 2 últimas semanas que se estaban realizando la campaña electoral, se estaban realizando muchas caravanas, muchos mítines, o sea, ahí los partidos políticos, como estaban viendo que ya estaban en la recta final, estaban haciendo todo lo posible, entonces ahí no se estaban utilizando protocolos. Entonces, una sugerencia es que aparte de que uno se tenga que concentrar el día de las elecciones, es importante concentrarse también el día o sea, en el tema de la campaña electoral, porque los partidos políticos hay un punto que tienen que salir de las casas. Entonces, hay protocolos que deben utilizarse, los organismos internacionales pueden sugerir, el órgano electoral es muy importante que trabajen en esos protocolos, en el tema de la campaña, que no solamente el día de las elecciones. También el día de las elecciones, yo pienso que sería importante como que se cementaran. Por ejemplo, aquí se estaba discutiendo que las mujeres votaran en la mañana, los hombres en la tarde, porque a veces tú tienes como de todos los grupos en la mañana, o sea, que pueden ir a todas horas, como que no hay un control. Entonces, creo que sería bueno que se especificaran temas, por ejemplo, los adultos mayores que vayan a cierta hora, que tengan algunos privilegios cuando lleguen a la fila, que se le pasen más adelante. Entonces, ese tema fue discutido aquí en República Dominicana, pero no se llegó a consenso aquí, porque se dijo como que es lo mismo, que voten en la tarde, en la mañana, pero es para tener un control. También hay, por ejemplo, en Bolivia, que hay elecciones próximamente, en Bolivia hay voto obligatorio. Yo pienso que se debería de replantearse de que los votos, en este caso, por el tema de la pandemia, sea facultativo, porque quizá es muy injusto que una persona, obviamente es obligatorio, yo tengo el deber de asistir, pero quizá yo tengo una enfermedad o tenga ciertas situaciones que quizá puedan flexibilizar un poco el tema de que el voto quizás sea, en este caso, facultativo, en algunos países, que la persona tenga la potestad de decidir si asistir a votar o no y que no tenga sanción por esa situación. Es muy importante también de que haya participación de los organismos de las observaciones de la OEA, que en este caso República Dominicana tuvo muy buena observación con un grupo bien amplio. Eso sí, eran residentes extranjeros aquí en República Dominicana, que se puede utilizar la misma práctica en otros países y que el órgano electoral trate de hacer todo en consenso con los partidos políticos, que hay que tomar en cuenta que aquí realmente el órgano electoral no tenía ningún consenso con los partidos políticos. Ellos tomaban las decisiones y remitían la decisión al final. Y con lo sucedido en las elecciones de febrero, la Junta ya ha tenido un poco más de cuidado y realizó todo en consenso. Entonces, básicamente esas recomendaciones y que se pudiesen realizarse voto electrónico, que es un poquito más fácil, que ojalá que los partidos, o sea, los países puedan utilizarlo, porque por ejemplo el voto automatizado aquí en República Dominicana, aunque fue fallido, realmente cuando se realizó fue muy ágil. Tú votabas en un minuto 50 segundos básicamente, o sea, era muy rápido. Y por ejemplo, los resultados, tú a los resultados lo tenías a las 8 de la noche. O sea, y también los resultados fueron o sea, con mucha prontitud. Entonces, en este caso, los países que puedan implementarlo, obviamente, con el tema de la constitución de su país, con esos temas y que sea en consenso, yo recomendaría que pudiesen utilizar nuevamente ese mecanismo.